Y bueno, esta semana, al pensar en el problema tan grande que tiene el mundo entero, me vino a la mente la historia de un hombre que vio a un gigante amenazar a su pueblo y que decidió enfrentarlo a pesar de la gran desventaja que tenía ante él. Tenía una gran desventaja, como vamos a ver. A pesar de la gran desventaja y del miedo tan inmenso que tenían todos los que estaban a su alrededor. Pavor tenían. Y tenían ese miedo obviamente por la incertidumbre y por la desesperación de no saber si ese gigante los iba a matar o los iba a esclavizar. ¿No suena parecido a lo que estamos pasando? ¿No sabían ellos si los iba a matar o los iba a esclavizar? Hoy tenemos un gigante amenazándonos. Es este virus, que es microscópico y monstruoso a la vez, y que nos está amenazando con matarnos o con esclavizarnos, porque sin duda alguna tiene la capacidad de hacerlo, porque ya hemos visto muerte, y no se diga esclavitud, estamos encerrados en nuestras casas todos. Y es por eso que es tan importante esta historia en estos momentos, porque hay un hombre en la Biblia que nos puede enseñar cómo enfrentar a un gigante. ¿Se acuerdan quién fue ese hombre? Fue David, el rey David. Él es el que nos va a enseñar, Dios a través de él, de su historia, cómo enfrentarnos a este gigante. Esa historia es una de las historias bíblicas más conocidas, ¿no es cierto? Porque casi todo el mundo ha oído de la historia de David y Goliat, casi todo el mundo. Y la paradoja, porque hay una tan interesante para nosotros en nuestro caso, es que el mundo está en una guerra contra el virus. Que por el tamaño del virus parecería sin duda alguna que el virus representa a David. Y no es así. El virus representa a Goliat. ¡Qué paradoja! Y entonces aquí hay una moraleja que nos podemos llevar antes de que veamos la historia. No somos todo lo que creemos que somos bien frágiles. Estamos enfrentando a un microorganismo que nos tiene asustados y contra la pared. Y al darnos cuenta de eso, deberíamos de entender y de estar bien agradecidos de que estamos vivos y sanos, en lugar de creer que somos invencibles, porque eso es lo que muchos creíamos antes. No, a nosotros no nos pasa nada. Pues un microorganismo nos tiene contra la pared. Y entonces la lección para anotar, antes de entrar a esta historia, y para no olvidar, porfa, anótenlo. Ojalá y salgamos de esta prueba con humildad y con gratitud por las bendiciones que sí tenemos. Porque cómo las hemos pasado por desapercibido. ¿Por qué no leemos la historia de este hombre? Que es una historia que todos deberíamos de conocer. Porque nos va a enseñar muchas cosas, como vamos a ver en unos minutos. La historia se encuentra en 1 de Samuel, en el capítulo 17. Del versículo 1 al 52, poquito larga, pero que está tan interesante que van a ver ustedes que la van a disfrutar. Y dice así, 1 Samuel 17, versículo 1. Dice, los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra, los que estaban en contra de los israelitas, concentrando sus fuerzas en Soco, pueblo de Judá. Acamparon en Efes-Damín, situado entre Soco y Azeca. Por su parte, Saúl, que fue el primer rey de los israelitas, y los israelitas se reunieron también, y acampando en el valle de La, ordenaron sus filas para la batalla contra los filisteos. O sea, que estaban en dos diferentes lugares, listos para la batalla. Con el valle de por medio, de los filisteos y los israelitas tomaron posiciones en montes opuestos. Un famoso guerrero, oriundo de Gat, salió del campamento filisteo. Su nombre era Goliat. Tenía una estatura de casi 3 metros, ¿se imaginan? O sea, 3 metros.
Si ya los de 2 metros y cacho se nos hacen enormes, imagínense este señor. Y llevaba en la cabeza un casco de bronce y una coraza que pesaba 55 kilos, o sea, lo que peso yo. No, no es cierto, ya peso un poquito más. Pero lo que pesaba yo hace 30 años, 55 kilos nada más la coraza. También era de bronce, como lo eran las polainas que lo protegían, las piernas y jabalina que llevaba al hombro. El asta de su lanza se parecía al rodillo de un telar y tenía una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos, o sea, la punta de la lanza. ¿Quién era este señor? Delante de él marchaba un escudero. Goliat se detuvo ante los soldados israelitas y los desafió. ¿Para qué están ordenando sus filas para la batalla? ¿No soy yo un filisteo?, les dijo, y no son ustedes, no están al servicio de Saúl. ¿Por qué no escogen a alguien que me enfrente, si es capaz de hacerme frente y matarme? Nosotros les serviremos a ustedes si me mata. Pero si yo lo venzo y lo mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Dijo además el filisteo, yo desafío hoy al ejército de Israel. Elijan a un hombre que pelee conmigo. Al oír lo que decía el filisteo, Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. Wow, una historia similar, ¿verdad? David era hijo de Isaí, un efrateo que vivía en Belén de Judá en tiempos de Saúl. Isaí era ya de edad muy avanzada y tenía 8 hijos. Sus 3 hijos mayores habían marchado a la guerra con Saúl, o sea, estaban ahí. El primogénito se llamaba Eliab, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Esos 3 habían seguido a Saúl por ser los mayores. David, que era el menor de los 8, solía ir a donde estaba Saúl, pero regresaba a Belén para cuidar ovejas de su padre. Era pastorcito. El filisteo salía mañana y tarde a desafiar a los israelitas y así lo estuvo haciendo durante 40 días. ¿Les suena familiar la cuarentena? Un día, Isaí le dijo a su hijo David, toma esta bolsa de trigo tostado y estos 10 panes y vete pronto al campamento para dárselos a tus hermanos. Lleva también estos 10 quesos para el jefe del batallón. Averigua cómo les va a tus hermanos y tráeme una prueba de que ellos también. Los encontrarás en el valle de Laa con Saúl y todos los soldados israelitas peleando contra los filisteos. Eso creía él. David cumplió con las instrucciones de Isaí, se levantó muy de mañana y después de encargarle el rebaño a un pastor, tomó las provisiones, se puso en camino. Llegó al campamento en el momento en que los soldados, lanzando gritos de guerra, salían a tomar sus posiciones. Los israelitas y los filisteos se alinearon frente a frente. David, por su parte, dejó su carga al cuidado del encargado de las provisiones y corrió a las filas para saludar a sus hermanos. Mientras conversaban, Goliat, el gran guerrero filisteo de Gat, salió de entre las filas para repetir su desafío y David lo oyó. Cada vez que los israelitas veían a Goliat, huían despavoridos. Algunos decían, ven a ese hombre que sale a desafiar a Israel, a quien lo venza y lo mate, el rey lo colmará de riquezas. Además le dará a su hija como esposa y su familia quedará exenta de impuestos aquí en Israel. O sea, ya no sabía el rey qué hacer. ¿Para qué alguien se enfrentara? David preguntó, y era un muchacho joven, David preguntó a los que estaban ahí, ¿qué dicen que le dará a quien mate a este filisteo y salve así el honor de Israel? ¿Quién se cree este filisteo pagano que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? Empecemos a ver la actitud y la fe de David. ¿Quién se cree? Al que lo mate, repitieron, se le dará recompensa anunciada. Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres, se puso furioso con él y le reclamó, ¿qué has venido a hacer aquí? ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Yo te conozco, eres atrevido y malintencionado, seguro has venido para ver la batalla. Y David le dice, ¿y ahora qué hice? Si apenas he abierto la boca, pues dame chance, ¿no? Apartándose de su hermano, les preguntó a otros, quienes le dijeron lo mismo. Algunos que oyeron lo que había dicho David, se lo contaron a Saúl, y este mandó a llamarlo. Porque David dijo, pues, ¿cómo se atreve? Se lo dijeron al rey, el rey lo llamó. Entonces David le dijo al rey,
Nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. Yo mismo iré a pelear contra él. ¿Cómo vas a pelear tú en contra de este filisteo?, replicó Saúl. No eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda la vida. Y David le respondió: a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Imagínense, esto es importante que recordemos. Él ha matado osos y leones. Y si el animal me ataca, lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con este filisteo pagano, porque está desafiando al ejército de Dios viviente. El Señor, que me libró de las garras del león y del oso, también me va a librar del poder de este filisteo. Wow, nos encantaría esa actitud, ¿no lo creen? Anda pues, dijo el rey, y que el Señor te acompañe, porque no tenía de otra. Dijo: ok. Luego Saúl visitó a David con su uniforme de campaña, le entregó también un casco de bronce y le puso una coraza. David se ciñó la espada sobre la armadura e intentó caminar, pero no pudo porque no estaba acostumbrado. O sea, ¿se imaginan cómo iba? No pudo andar con todo esto. Le dijo a Saúl: no estoy entrenado para ello. De modo que se quitó todo aquello, o sea, toda la protección, tomó su bastón, fue al río a escoger 5 piedras lisas y las metió en una bolsa de pastor. Luego, honda en mano, se acercó al filisteo. Este, por su parte, también avanzaba hacia David detrás de su escudero. Le echó una mirada a David y, al darse cuenta de que era apenas un muchacho trigueño y buen mozo, con desprecio le dijo: ¿Qué soy acaso, un perro, para que vengas a atacarme con palos? Y maldiciendo a David en nombre de Dios, de sus dioses, añadió: ven acá, que les voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Y David le contestó: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. ¿Por qué no defendemos a Dios así? Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. En cuanto el filisteo avanzó para acercarse a David y enfrentarse a él, también este corrió rápidamente hacia la línea de batalla para enfrentarle, hacerle frente. Metiendo la mano en su bolsa, sacó una piedra y con la honda se la lanzó al filisteo, hiriéndolo en la frente. Con la piedra incrustada entre ceja y ceja, porque eso sí lo tenía descubierto, el filisteo cayó de bruces al suelo. Así fue como David triunfó sobre el filisteo. Lo hirió de muerte con una honda y una piedra, y sin empuñar la espada. Luego corrió a donde estaba el filisteo, le quitó la espada y, desenvainándola, lo remató con ella y le cortó la cabeza, como le había dicho. Cuando los filisteos vieron que su héroe había muerto, salieron corriendo, y entonces los soldados de Israel y de Judá, dando gritos de guerra, se lanzaron contra ellos y los persiguieron hasta la entrada de Gat y hasta las puertas de Ecrón. Todo el camino desde Sarayín hasta Gat y Ecrón quedó regado de cadáveres de filisteos. Si no habían oído la historia, qué bueno que lo oyeron, porque es una gran historia, en donde un muchacho está poniendo a Dios donde lo debe de poner, un muchacho joven. David se enfrentó a un tipo que medía 3 metros. O sea, no estamos hablando de 2.20, 2.30, que ya es para salir corriendo. Estamos hablando de 3 metros. Se enfrentó a este hombre tan inmenso. ¿Se pueden imaginar lo impresionante que fue para él tener enfrente a alguien así de grande y de feo, seguro? Y como si fuera poco, lo de su estatura, además de todo eso, llevaba una espadota y un cascote para protegerse. ¿Se imaginan cómo se veía el tipo? Pregunta:
¿Qué era lo lógico que sintiera David al ver este monstruo? Terror, o sea, olvídense de miedo, terror de verlo frente a frente, como todos los demás. ¿Lo sintieron? Hoy nos estamos enfrentando a un virus que se multiplica y que ataca de una manera tal que se ve invencible y que a muchísimos tiene aterrorizados alrededor del mundo porque es fuerte, está feo y además mata. Y eso no solo tiene paralizados a muchos, pero también tiene paralizada la economía mundial y muy pronto puede crear un problema social bien feo. Tenemos un gigante enfrente y muchos en el mundo en realidad no saben qué hacer. Y el miedo se ha apoderado de muchísimos. Como le pasó a David y a todos esos israelitas. Porque no vemos qué fue lo que hizo este muchacho para derrotar al gigante. En el versículo 40 dice, tomó su bastón, fue al río a escoger 5 piedras lisas y las metió en su bolsa de pastor. Sencillito. Luego, honda en mano, se acercó al filisteo. David fue por 5 piedras lisas y de esas piedras lisas se va a tratar este mensaje. Y vamos a empezar con una pregunta. ¿Por qué este joven pastorcito se enfrentó al más grande, malo y temido guerrero de esa época? Con solo 5 piedras lisas. Pues vamos a ver. La primera piedra lisa que David usó en sentido figurativo, estamos hablando, fue el hecho de que él no le hizo caso a la gente, a lo que decía la gente que era imposible vencer a ese gigante. Él no les hizo caso. Sus propios hermanos, que eran guerreros, le dijeron que se regresara a cuidar las ovejas porque era lo único que sabía hacer y porque obviamente no solo lo tachaban de un pobre pastorcito, como si eso fuera sencillito, no lo es, sino también de carecer de valor y de destreza para poder vencer a un hombre como Goliat. Pues yo creo que los hermanos nunca oyeron la historia de los osos y leones. Y si analizamos esto, la lógica obviamente estaba en contra de la decisión de David. Si lo analizamos con cuidado, la lógica estaba en contra y la gente le estaba inculcando aún más miedo. O sea, iba en contra de la lógica, la gente estaba con pavor porque todos ya estaban contagiados del miedo. Y eso es lo que el miedo puede hacer, contagiar a todos. Pero la confianza que David tuvo en Dios superó al miedo. Ese es un punto súper importante. La confianza que este muchacho tenía en Dios superó al miedo. Pregunta, ¿tenemos miedo de lo que está pasando hoy? Porque si sí, ya nos contagiaron. Y no deberíamos de permitir que el miedo nos aborde. ¿Se acuerdan qué es lo que ha dicho Jesús más de 365 veces en el Nuevo Testamento? No tengan miedo. ¿Y se acuerdan que dijimos hace un par de semanas acerca de eso? Precaución sí. Nadie está diciendo que no tengamos precaución. Miedo no. Porque si tenemos miedo, ¿dónde está Dios? ¿Está ausente? O sea, allá en Timbuktu o ¿dónde está Dios? ¿Está indiferente? O sea, no le importa que pase. Está consternado porque no puede hacer nada al respecto. Está dormido, como los apóstoles tuvieron esa experiencia cuando estaban en el barco con ellos. Se quedó dormido y había una tormenta enorme. Y ellos pensaron que no le importa que esté pasando esto. Si eso es lo que pensamos, qué miedo. Eso va totalmente en contra de la palabra de Dios. Y nos podemos preguntar, ¿dónde está la confianza que deberíamos de tener en un Dios bueno que permite esto y muchas otras cosas más? Porque hay gente que está pasando por momentos muy difíciles en sus vidas, aparte del virus, con su salud, en su trabajo, en sus relaciones con seres queridos y en muchas otras cosas que también están pasando aparte del virus. ¿Dónde está la confianza que deberíamos de tener en un buen Dios
que sí permite dificultades, pero que siempre con un buen propósito en mente. ¿Dónde está la confianza que deberíamos de tener como su pueblo? Si tenemos miedo, nos estamos concentrando en el gigante y no en Dios. Y Dios es más grande que el gigante y por eso cantamos esa canción. Y nuestra perspectiva nos va a llevar a paralizarnos, como lo hicieron todos los soldados del ejército israelí cuando vieron a Goliat. Ese es el problema. ¿En quién nos estamos fijando? ¿En el gigante o en Dios? Lo primero que todos tenemos que hacer es no ponerle tanta atención a lo que los demás dicen, porque nos están asustando los medios de comunicación por todos lados. O inclusive no ponerle tanta atención a lo que nosotros mismos pensamos de vez en cuando, porque se nos va a la mente por todos lados. Porque aunque la lógica es sumamente importante considerar, y créanme que yo soy todo acerca de lógica, Dios sigue en su trono y Él es el que tiene la última palabra. Y por supuesto que puede arreglar el problema sobrenaturalmente. Y en sus casas, por favor, digan amén. Dios sigue en su trono. A pesar de la lógica. Pregunta. Porque tenemos que analizar esto bien. ¿Se van a resolver nuestros problemas solo porque sabemos que Dios puede solucionarlos? Porque claro que puede. Y eso no lo podemos saber porque no sabemos cuál es su voluntad para cada uno de nosotros en cada situación que estamos pasando. Y no sabemos qué es lo bueno, porque va a traer algo bueno que Él pueda traer de esta o de otras experiencias. No sabemos cuál es, pero lo que sí sabemos es que Dios quiere que nos enfrentemos a nuestros gigantes confiando en Él. Eso sí lo sabemos. No sabemos cuál es el resultado, como no lo sabía David. Pero lo que sí sabemos es que Él quiere que nos enfrentemos a este gigante o a nuestros gigantes confiando en Él y no escuchando tanto las opiniones de los demás, sabiendo de que Él puede desafiar la lógica cada vez que interviene sobrenaturalmente. Eso es lo que hace Dios, desafiar la lógica cuando Él quiere. Dios puede traer el triunfo tarde o temprano a todos. Aquí, aniquilando a los gigantes que cada quien tenga, o allá, porque han fallecido algunas personas y algunos han sido suyos, pero ahorita están en su presencia. Qué mejor que eso, porque resulta que para todos los que hemos aceptado que Jesús pagó por nuestros pecados en la cruz, si reconocemos que hemos pecado en contra de Dios y aceptamos que Jesús pagó por ese pecado, quiere decir por los de todo el mundo, pasados, presentes, futuros, si aceptamos que eso pasó y que Él pagó por nosotros, vamos a entrar a su reino. Y aunque nos tuviéramos que ir, que Dios no lo quiera, el problema está resuelto. Aquí o allá. Aquí y allá. ¿Saben qué es lo que en realidad hizo David? Ahí les va, por favor, anótenlo. Tan importante para nosotros. Defendió la reputación de Dios. Eso es lo que hizo David. Fe contra lógica. Defendió la reputación de Dios ante este gigante y ante los filisteos, confiando en que Dios iba a intervenir. Pero en realidad, como dije, no sabía qué iba a pasar él. No sabía si lo iba a derrotar o no, pero de todos modos lo hizo, porque estaba defendiendo la reputación de su Dios. Y la pregunta para nosotros es: ¿qué tan dispuestos estamos a defender la reputación de Dios en todas las áreas de nuestras vidas? En las pruebas, sí, hay pruebas, pero ¿qué dijo Dios? Los tengo agarrados de la mano, eso dijo. En la casa, matrimonios con serios problemas, ¿dónde está la reputación de Dios? En el trabajo o en cualquier lugar. A pesar de no saber el resultado de enfrentarnos a algo o a alguien, ¿dónde está nuestra confianza en Dios? ¿En dónde está
la confianza que debemos de tener para defender la reputación de Dios ante aquellos que no lo conocen. ¿Dónde está? Primer piedra, defender la reputación de Dios nos va a dar valor. Fíjense qué piedra tan importante. Cuando aprendamos a defender su reputación y su verdad y saber quién es Él, y eso no nos va a llevar unos cuantos días, nos lleva un tiempo, pero es bueno conocerlo y ahorita tenemos el tiempo para conocerlo. Defender su reputación nos va a dar valor de hacer las cosas que de otra manera no haríamos. La segunda piedra lisa que David tuvo que utilizar para enfrentarse a ese gigante fue la de acordarse de lo que Dios ya había hecho por él en el pasado. ¿Cómo qué? ¿Se acuerdan de que hablamos? Como el vencer a leones y a osos que se querían llevar a sus ovejas. Se acordó de lo que había pasado y que Dios había intervenido. Tenemos que hacer memoria en que Dios, en las cosas que Dios nos ha ayudado en el pasado a salir victoriosos. ¿En cuántas cosas? ¿Cuántas veces? ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? Pusimos nuestra confianza en Él y nos atrevimos a tener una buena actitud a pesar de la prueba. ¿Qué batallas ganamos porque Dios intervino? ¿Se acuerdan? Porque todos tenemos historias. A mí me pasó, y muchos de la congregación ya saben que hace 25 años puse un negocio y perdí todo. Y sin duda alguna, cuando perdí todo, un gigante se puso enfrente de mí y de mi esposa. Pero Dios, que ya sabía, ya me había preparado para lo que hago hoy, ya me había preparado, aún antes de perder el negocio, me salvó de la depresión, del sentimiento de fracaso y de la ira que me pudo haber abordado por haber perdido todo eso. Porque decidí, qué bueno que lo conocí, confiar en Él a pesar de la situación. Y hoy esto es lo que hago. Desde ese momento hasta la fecha, Dios me dio el privilegio de hablar de Él y por Él. Imagínense qué privilegio tengo, bendecido totalmente. Después de que vino el gigante a tratar de asustarme. Acuérdense de aquellas batallas en las que han estado y que saben que Dios intervino sobrenaturalmente para salvarnos y que no hay otra explicación de lo que pasó más que fue Dios. Y todos tenemos esas historias y nos tenemos que acordar que Dios ha estado ahí en momentos difíciles. ¿Por qué se enfrentó David a ese gigante? Primero, por el amor y la pasión que tenía por Dios. Punto clave. ¿Cómo la desarrollamos? Pues con tiempo, con ganas de conocerlo. ¿Por qué lo hizo David? Porque tenía una perspectiva diferente a la gente. Tenía la perspectiva de Dios, porque chequen esto, los demás decían, todos los israelitas, los guerreros, grandotes, ¿no? Fuertes. Ellos decían, está tan grande este cuate que nos va a matar de un espadazo. David dijo, está tan grande este cuate que no puedo fallar. Cambio de perspectiva totalmente al revés. Porque él tenía la perspectiva correcta, la de Dios. Y entonces primero era por la pasión y la perspectiva que tenía, y segundo porque ya había visto cómo Dios lo había sacado de apuros en el pasado. David se enfrentó al gigante confiando en que Dios iba a dirigir la piedra al lugar preciso, tal y como lo hizo con esos animales poderosos. Y la pregunta para nosotros es, ¿hemos matado osos y leones en el pasado? Créanme que se han presentado y algunos animales hasta más feos. Nos tenemos que acordar, porque eso nos va a motivar a pelear cara a cara con este gigante. Porque Dios ya nos ha dado la victoria en otras ocasiones. Dios nos ha preparado en el pasado, haciéndonos pasar por experiencias desagradables para que hoy nos podamos enfrentar a este monstruo que tenemos enfrente. Y entonces la segunda piedra es acordarnos de los triunfos del pasado. Eso es bueno.
La tercera y la cuarta piedra lisa que David utilizó están muy enlazadas, porque son las de conocerse a sí mismo. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cuándo lo podemos hacer? Y solo chequen esto. Como vimos en la historia, Saúl, el rey, le prestó una armadura para defenderse y David se la quitó. ¿Y por qué? Porque estaba bien pesada y porque él nunca había usado algo así. Y también porque él sabía qué es lo que iba a hacer, que iba a aventar una piedra. ¿Qué es lo que iba a hacer según su habilidad? Él ya sabía. Y la armadura no le iba a ayudar para nada. Y entonces, ojo, siempre va a haber gente en nuestras vidas que nos van a aconsejar hacer las cosas a su manera siempre. Y eso no quiere decir que nunca sirvan sus consejos, no me malentiendan, ¿eh? Hay gente muy sabia, hay consejos muy buenos, hay que tomarlos, pero finalmente vamos a tener que hacer lo que podemos hacer basándonos en quiénes somos. David sabía qué podía hacer y qué no. Y se enfrentó al problema tal y como se encontraba en ese momento, con los talentos que había desarrollado hasta esa edad, que tenía como 16 años, imagínense. Y dejó que Dios hiciera lo demás. Él fue tal y como él era. Y confió en que Dios iba a hacer lo demás. Y entonces escuchen esto, también bien importante. No tenemos que enfrentar este problema tal y como los demás lo hacen. Lo tenemos que enfrentar como nosotros somos, con nuestras personalidades, con nuestros dones, con nuestras costumbres y con nuestras disciplinas. David utilizó solo una resortera y unas piedras para enfrentarse a Goliat. No fue por una bazuca, ni fue por una espada. Solo utilizó lo que con la práctica le dio buenos resultados. La pregunta para nosotros es, ¿en qué somos buenos? ¿Por qué somos buenos en eso? ¿Porque nos viene natural o porque lo desarrollamos? Los dos son válidos. Si en el pasado nos hemos dado cuenta de que ciertas estrategias nos dan buenos resultados, ¿por qué queremos cambiarlas? Utilicemos todo lo que nos ayude a vencer al gigante. O inclusive practiquemos algo más y podamos para enfrentarnos a otros gigantes en el futuro. Cada quien tiene una manera muy individual de enfrentarse al problema. Si han tenido éxito con ciertas estrategias, si ustedes lo saben, utilícenlas. Porque fíjense qué increíble es esto. Porque hay gente que tiene, por ejemplo, el valor de ir a los hospitales a ayudar hoy. Porque eso han hecho en el pasado, porque la compasión les gana, porque quizás alguien alguna vez les echó la mano y esa es la manera en que ellos van a enfrentar al gigante. ¡Bravo! Tengo amigos y amigas que hacen eso. Bravo por ellos porque motivan mucho a los demás a ser valientes. Así están enfrentando ellos. O hay personas como muchas mamás, por ejemplo, que no solo están cuidando a sus hijos en casa, pero les están enseñando cómo vencer al gigante que hoy amenaza con una buena actitud para que los hijos vean la confianza que tienen en Dios, checando el comportamiento de los padres. Bravo por aquellos padres que se han reunido con sus hijos nuevamente y les están enseñando a confiar en Dios en sus casas. O hay personas que salen a trabajar con precaución por la responsabilidad que tienen con sus familias y con la sociedad, porque todavía tiene que la gente que comer, ¿no? Hay alguien que tiene que llevar esa comida, por ejemplo, sabiendo de que Dios sabe lo que tienen que hacer y que su mano protectora está cubriéndolos. Bravo por ellos, porque su responsabilidad le está enseñando a los jóvenes de hoy en día lo que es participar en la sociedad. O hay gente que está hablando de lo bueno que es enfrentarse a un gigante, no importa que sea porque sale uno de la batalla con más sabiduría. Bravo por el optimismo, porque eso es lo que necesita el mundo. O hay gente que en estos momentos de incertidumbre está cambiando su perspectiva
a ser más agradecidos, más generosos, más humildes. Bravo por los que están analizando esta situación con cuidado para cambiar el comportamiento y están ayudando también a los demás. Hay gente también que ayuda económicamente a los necesitados, o con comida, como ya sucedió en nuestra iglesia, o con otras cosas, o ayuda a las iglesias a mantener la palabra de Dios viva en lugares en donde hoy en día podemos llegar, y son en lugares en donde vamos a motivar a la gente a tener valor y a confiar en un Dios bueno, y lo van a conocer a través de nosotros y de otras iglesias. Si tienen ustedes para dar, ya sabemos que están pasando por momentos difíciles, den a sus iglesias a donde ustedes consideren que la palabra de Dios está llegando a personas que los pueden salvar. No solo espiritualmente, sino en todos los sentidos, emocionalmente. Para eso sirven las iglesias. Y hay mucha gente que quizás los ha descuidado. Consideren a sus iglesias. Créanme, toda esa gente a su manera va a derrotar al gigante. Toda esa gente está derrotando al gigante a su manera. Entonces la tercera y cuarta piedra son saber quiénes somos y qué dones o habilidades tenemos y usarlas. Y la quinta piedra lisa que David utilizó y que muchas veces se nos olvida a nosotros que existe, es que la batalla realmente le pertenece a Dios. David aventó una piedra y confió en que Dios la iba a dirigir al lugar indicado. Y muchas veces pensamos que nosotros solos somos los que vamos a vencer al gigante, y eso no es verdad, porque la verdad es de que Dios decide intervenir en el momento indicado para cumplir su propósito. Como una nota aparte, déjenme les digo que si son gigantes los que tenemos enfrente, solo Dios puede vencerlos. Nuestro rol es el de ser valientes, el de utilizar lo que Dios nos ha dado y el de confiar de que Él sabe qué pasa y que va a hacer algo al respecto. Y finalmente darle gracias por acompañarnos en nuestra aventura, porque ahí está Él. Pero la batalla la gana Él, porque esa piedra, si no lo hubiera dirigido Dios, no le hubiera pegado donde le tenía que haber pegado. Que no se nos olvide eso. Nuestro rol es poner nuestra confianza en Dios, ser valientes. Y el rol de Dios es vencer a sus gigantes sobrenaturalmente. Sobrenaturalmente. Entonces la quinta piedra es dejar que Dios sobrenaturalmente intervenga. Y como resumen, nada más para que nos acordemos de esto, si lo quieren anotar o no lo anotaron, uno es confiar en que Dios sabe por qué se presentan los gigantes. Él sabe. Y la confianza en Él es defender su reputación, porque Dios ha dicho, soy bueno y te voy a cuidar. Y la confianza que tenemos en eso es defender su reputación. Segundo, acordarnos de los triunfos sobrenaturales del pasado. Tercero, saber quiénes somos y qué podemos hacer. Cuarto, saber cómo lo podemos hacer. Y 5, esperar que Dios intervenga. ¿Cómo venció David a ese gigante? Con confianza. Con saber que Dios ha intervenido en el pasado. Con saber quién es Él y qué podía ser Él. Y finalmente, dejando en las manos de Dios el resultado. El resultado para él fue vencer al gigante, pero el resultado para él pudo haber sido irse con Dios. Pero aunque hubiera sido ese el resultado para él, David va a ser uno de esas personas que Dios obviamente le aplaudió al entrar a su reino. Y eso es lo que quiere para nosotros.